nos equivoquemos de fe. ¿En qué consiste la fe? Se trata de una especie de abdicación de la inteligencia que reconoce sus límites y admite la existencia de un ser superior. El hecho de pensar esto conduce a restringir la fe, a la simple creencia en un Dios supremo y creador, pero indiferente a sus criaturas. Reprochando a sus discípulos su falta de fe cuando calmó la tempestad, Jesús no los acusó de haber dudado de su poder, y eso que había sido testigo de tantos milagros. Le reprochó que hubiesen dudado de que quisiese el bien de sus criaturas. A menudo la incredulidad consiste en pensar que Dios no nos ama lo suficiente para intervenir a nuestro favor. Otros consideran la fe como una gracia o una disposición innata que sería inútil tratar de buscar. Esto significa considerar al hombre como un ser irresponsable. También es olvidar que como criatura debe rendir cuentas a su Creador. ¿Qué hace de ese deber de obediencia hacia aquel que ahora manda a todos los hombres que se arrepientan? Hechos 17:30. La fe es aceptar el ser amado por Dios, es recibir el amor que mostró hacia el hombre cuando envió a su Hijo unigénito al mundo. 1 Juan 4:9. Es aceptar al Salvador que dio y apropiarse de las maravillosas consecuencias de la obra que cumplió en la cruz, a favor de los que creen. ¿Es la fe? La fe es escuchar y creer lo que Dios nos reveló en la Biblia. Eso es fe. La palabra de Dios dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. El hombre no es justificado, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Escucha esta promesa. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero muchos no lo creen. ¿Tú crees esto? Esto lo dice en Juan 11:25 al 26. Escuchen esta historia. Una visita indeseada. Alcanzó el éxito en el ámbito profesional y el único intruso del que no pudo deshacerse fue la muerte. Un escritor termina una de sus novelas con este pensamiento concerniente a un hombre que dirigía sus negocios con previsión. La muerte es un intruso para el ser humano. No es invitada ni esperada. Cuando se acerca lo llena de temor. Ante ella podemos ponernos serios para parecer valientes o insensibles, pero interiormente estamos solos, paralizados, sin fuerzas. Creyente o incrédulo, nadie puede huir de la muerte del cuerpo, el cual vuelve al polvo. Creyente o incrédulo, nadie puede huir de la muerte del cuerpo, el cual vuelve al polvo. Pero ¿a dónde va el espíritu? La Biblia dice: el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Y una vez ahí, solo hay dos destinos posibles. La vida eterna, si en la tierra recibimos el perdón de Dios. O su juicio y la condenación eterna, si rechazamos a Dios y seguimos cargados con nuestros pecados. Qué importante es tener certeza cuando nos encontramos ante ese paso difícil e inevitable. Podemos ser muy previsivos en nuestros negocios y descuidar completamente nuestro futuro eterno, más allá de la muerte del cuerpo. Para estar seguros de que tendremos un futuro feliz, es necesario confiar en el gran vencedor de la muerte, es decir, en Jesucristo. Después de haber resucitado, dijo al apóstol Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Apocalipsis 1, 17 al 18. ¿Te das cuenta? La fe en Jesús nos une a Él eternamente. La muerte es inevitable. Solo tenemos un determinado tiempo para vivir. Y después, tarde o temprano, la muerte se convierte en un motivo de inquietud o de angustia. Algunos hacen burla de ella o tratan de no preocuparse, apoyándose en ideas sin fundamento, tales como la reencarnación, el purgatorio, la nada, el paraíso para todos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Su lenguaje es claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. También nos revela cómo escapar al juicio de Dios. El que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, o sea, Dios, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso dice Juan 5:24. Esta vida, es decir, la vida eterna, me permite experimentar la felicidad en la presencia de Dios, desde ahora y para siempre. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:9. Para el creyente que posee esta vida, porque aceptó la salvación mediante Jesucristo, la muerte ya no es algo espantoso, pues es un enemigo vencido. Jesús, mediante su muerte, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberó a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Hebreos 2:14 al 15. Tienen que creer esto: Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. Recordemos al ladrón. El ladrón le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42 al 43. ¿Saben qué? Este ladrón había empezado injuriando a Jesús, pero arrepentido terminó confesando, se terminó arrepintiendo y le dijo al otro que estaba al otro lado: recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este Jesús ningún mal hizo. Es ahí cuando le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos revela su amor y su poder para salvarnos, independientemente de cuál sea nuestro estado. Jesús siempre está listo para recibirnos si vamos a Él mediante la fe. Su amor es infinito y su poder también. La palabra de Dios dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia es clara y nos dice que no hay hombre que no peque. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres actuaron mal con respecto a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:22 al 23. Como Dios tiene que castigar el pecado, el juicio divino es una consecuencia inevitable para cada uno de nosotros. Es por eso que todos necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. De otra manera no podemos presentarnos ante un Dios totalmente justo. Nuestra culpabilidad tiene que ser borrada, anulada, para que no seamos condenados. Atención, la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra como un hombre, responde totalmente a esta necesidad. Su muerte es el único medio de expiación que puede satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. ¿Piensas que Dios va a permitir que entre en el cielo alguien que jamás quiso saber nada de Él? Alguien que jamás quiso escuchar nada de Él. No.
Hay que usar el sentido común. Dios no va a permitir, si tú no quisiste vivir en esta tierra, creyendo en Él, es imposible entrar en el cielo. Mientras tengas vida, hay esperanza. Hay esperanza. Por eso Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Es un mandamiento. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. No podemos culpar a Dios porque la gente se vaya al infierno. No, la gente elige. La gente elige. Tú en este momento vas a elegir o estás eligiendo dónde quieres pasar la eternidad. No sabes hasta dónde vas a vivir. Sabemos, conocemos de noticias que nos impactan, que sabemos que vimos a una persona viva el día anterior y después supimos que esa persona no está más, murió. ¿A dónde fue esa persona? ¿A dónde va esa persona si no creyó en el dador de la vida, en el que creó todo? Se dice que hay que tener mucha más fe en creer que todo esto tan hermoso, que eso que es un mundo caído, pero es tan hermoso, hay lugares tan preciosos y no hay alguien que lo haya creado. Cuando vemos un edificio bien hecho o como sea que esté hecho y uno dice, wow, qué hermoso edificio. La verdad que sabio el que lo construyó o el que hizo los planos y el que ideó, ¿no? O una pintura bien hecha. Uno dice acá, alguien lo hizo, alguien lo pintó. Pero no se detienen a pensar este mundo. Alguien lo tuvo que haber creado, porque para todo le encuentran sentido de que si alguien construyó algo o pintó algo, ese lo hizo alguien. Pero obviamente nos conviene. Hay muchas personas no le convienen decir que sí hay un Dios. La Biblia es clara en ese sentido porque dice que el que no se acerca a Dios no quiere acercarse porque no quiere dejar sus pecados. Y no saben que es Dios el que cambia a la persona, que Dios transforma. No es uno el que deja las cosas, es Dios el que te cambia el corazón, te cambia tu mente y no sos más la misma persona. Mucha gente también se equivoca diciendo voy a cambiar de lugar, de país, no sé, me voy a mudar porque ya no quiero cambiar de vida. Y no saben que el dador de la vida lo está buscando y le está diciendo que lo ama. Y que Él es el que le puede dar esa vida, esa nueva vida que Él está buscando. Soy un testimonio vivo de que yo era esa persona que quería cambiar, yo decía, mi chip. Ya no quería pensar ya lo que pensaba. Ya no quería sentir lo que sentía. Quería ser otra persona. Tanto rogué. Soy un testimonio vivo de que yo era esa persona que quería cambiar, yo decía, mi chip. Ya no quería pensar ya lo que pensaba. Ya no quería sentir lo que sentía. Quería ser otra persona. Tanto rogué al Señor. Y Él me escuchó, Él respondió mi clamor. Fue todo un proceso, pero Él me escuchó. Dios escucha el clamor de las personas. Él no creó el mundo y los dejó, y nos dejó acá a la deriva. Si Él no hubiera dejado, abandonado, nos creó, porque hay personas que creen en Dios, pero que es muy lejano ese Dios. Y no es así. Él sostiene a la creación.
Él sostiene. Por eso hay alimento. Por eso cae la lluvia, por eso crecen los árboles, las plantas, los vegetales, las semillas. Dios no nos dejó a la deriva. Pero somos tan mal agradecidos, desagradecidos con el Creador, que le damos la espalda. Y digo le damos la espalda porque yo lo hice, le di la espalda mucho tiempo. Personas venían a mí, me hablaban de Él, y yo escuchaba, me hacía bien, era lindo escuchar de Dios, pero no obedecía. Mi mamá oró 15 años por mí. Y acá estoy, respirando de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No me da vergüenza. Y gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios porque mucho tiempo dije, me gustaría que se pueda enviar audios. Son cortitos, pero no importa. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios traspasa fronteras. La palabra de Dios llega a un corazón dolido y lo quebranta y lo transforma. Pero eso sí, a un corazón orgulloso, Dios no puede hacer nada. Tiene que ser un corazón, tiene que ser una persona que de verdad diga, sí, necesito a Dios porque soy pecadora, lo ofendí. Vivo solo para mí, para mi familia. No vivo para ese Dios que me creó. No vivo para ese Dios. Vivo egoístamente para mi felicidad. Y ahí está el punto. Dios nos creó para alabanza y gloria de su nombre. Para eso nos creó Dios. Por eso es que nos dura tan poco alguna felicidad. O queremos comprar algo y estamos muy ansiosos para que llegue eso que hemos encargado, Mercado Libre, lo que sea. Vamos a comprar algo y ¿qué nos dura? Ese rato. Pero lo material no es la felicidad. Incluso las personas no son nuestra felicidad. Las personas fallan. Fallamos porque somos pecadores. A pesar de yo ser cristiana, sigo pecando. Y es por eso que creo en Jesús. Porque Él se puso en mi lugar. Él murió por mí. Entonces, ahora Dios ya no ve en pecado. Ahora ve a Cristo a través. Porque la persona que me conoce como de todos los días, o que vive conmigo, sabe que yo me equivoco. Sabe que me esfuerzo por no ser la persona que era. Pero es Dios el que trabaja en nosotros. Pero obviamente si nosotros lo dejamos, porque Él nos dejó su palabra para renovar nuestra mente cada día, y ir renovar nuestra mente y perfeccionar nuestra vida, día a día, pero con su palabra. No se trata de decir acepto o recibo a Cristo en mi corazón y listo, y con eso ya soy salva, no. Es de corazón, es de corazón, es decir, ya está, yo no quiero vivir más así, quiero esa vida en Cristo, quiero esa nueva vida. Hay personas que cuando le vuelvo a hablar de Cristo, porque soy muy insistente, me dicen, ¿sabes qué? Subo al colectivo y hay alguien que está hablando de Dios o está entregando folletos y yo digo, yo siento que Dios me está buscando. Pero esa persona no obedece, porque una y otra vez me lo dice y no obedece al llamado de Dios. Y Dios la está esperando. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Existe un infierno, es verdad, existe un lago de fuego, pero Dios no lo creó para el ser humano. Dios lo creó para Satanás y sus demonios. Pero los que no creen en Él, lastimosamente van a ir con Él.
porque Él los está engañando. Satanás los engaña para que vayan con Él. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso dice la Biblia que es el Dios de este siglo, de este mundo, que, que los engaña para que no crean el Evangelio, para que no les brille el Evangelio, que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué les dice? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso dice la Biblia que es el Dios de este siglo, de este mundo, que, que los engaña para que no crean el Evangelio, para que no les brille el Evangelio, que no les resplandezca la luz de Cristo. Entonces, ¿qué hace Satanás? ¿Qué les dice? Como en el jardín del Edén, con que Dios te dijo que no comas de ese árbol. ¿Y qué te dice Satanás hoy? No, vas a creer en Dios, vas a empezar a ir a una iglesia. Mira, Dios es egoísta, Dios quiere que solo lo adoren a Él, Dios quiere que se aburran ahí, que canten para Él. Es un Dios egoísta. Él cegó el entendimiento de los incrédulos, dice la Biblia. Cegó el entendimiento. Entonces, si hay algo que no te permite creer, es porque Satanás está atrás de esto. Y Satanás sigue engañando. Él ya sabe su final. Pero él no se quiere ir solo con sus demonios. Quiere llevarte a ti también. Aunque no lo creas. Tarde o temprano te vas a dar cuenta que la Biblia tenía razón. La Biblia dice la verdad. Dios nos dejó su palabra para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere hablarnos y que sepamos que hay un cielo que nos espera. Pero no es como todos piensan, que uno muere y se terminó todo. No es así. No es así. Por eso procura, joven, procura, anciano, procura aceptar a Cristo y recibirlo y arrepentirte antes de que partas de este mundo. Si estás escuchando este mensaje, y yo creo que varias veces has escuchado que Dios te está llamando, no lo deseches, no desoigas el llamado de un Dios, del Dios creador, del Dios que te formó en el vientre de tu madre. No puedes desechar esta palabra, porque esta palabra es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa las coyunturas y los tuétanos, y parte el alma y el espíritu, y discierne, dice, los pensamientos de las personas. A Dios nada se le puede ocultar. Él conoce todo de nosotros, todo lo que hacemos. Por eso es que antes debemos arrepentirnos antes. Es triste la muerte, ¿no es así? Es triste. La verdad que a mí me pone muy triste la muerte, de verdad, cuando sé que alguien partió sin Cristo. Me angustia. Enseguida empiezo a pensar, ¿dónde está esa persona? ¿Está sufriendo? ¿Dónde está esa persona? Espero que se haya arrepentido antes de partir. Es triste la muerte, pero es triste sin Cristo. Pero teniendo a Cristo, la muerte es el comienzo de una vida eterna con Él.
Aunque se dice que, aunque se dice que el que ya recibe a Cristo recibe una vida nueva y ya vive para siempre, ya tiene la vida eterna, ya, ya comienza a vivir la vida eterna. Pero realmente vendrá ese día en que venga Cristo, dice que vuelve, Él vuelve. Pero también puede ser que tú antes partas de este mundo. Hay tanta injusticia en el mundo y tú piensas que esto va a quedar así, con un Dios de justicia. No, no, Dios es justo. Todo se va a pagar. Por eso es que Dios dice que se arrepientan. Dile a los hombres que se arrepientan. Es un mandato. Me pongo a pensar en la vida eterna y cuánta gente quiere ser joven para siempre. Y es la verdad que ahí en la vida eterna no envejeceremos, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero ¿qué quiere decir eterna? Vida eterna. Sin tiempo. Porque Dios creó todo. Dios creó el mundo, Dios creó las galaxias, las estrellas. Pero también Dios creó el tiempo. Nosotros estamos adentro de ese tiempo y Dios está fuera de ese tiempo. Hay cosas que nosotros no las podemos entender porque no somos Dios. Nuestra mente es tan finita que no alcanzamos a entender que Dios, al crear el tiempo y Él ser eterno, que para Él dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Él no se rige por el tiempo. Nosotros estamos encerrados nosotros estamos encerrados en el tiempo, pero va a llegar el momento que no, que esa barrera se quitará. Yo no sé cómo expresar, la verdad que no tengo palabras para expresar a ese Dios tan maravilloso que hace cosas tan hermosas por nosotros, que nosotros no valoramos. El pan de cada día, el agua, la lluvia, en este caso, no valoramos. O nos quejamos de alguna enfermedad. No nos podemos quejar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ahí te quiere decir algo también. Si no estás creyendo en Él, Dios te está llamando. Dios te llama de muchas maneras, a través de los problemas, a través de malos negocios que hiciste, cuando estás en bancarrota. Dios está ahí esperando y envía gente que hable de Él. Dios es muy bueno. No esperes a terminar esta vida sin Él para darte cuenta que era verdad. Era verdad lo que decía la Biblia. Quizás en este momento dices, no creo, no creo lo que dice la Biblia, no creo en la Biblia, no creo en Dios. Pero qué triste si partes de este mundo sin Él. Te das cuenta después ahí, en la condenación, porque ahí dice que será el lloro y crujir de dientes. Y atesóralo en tu corazón. Y ahora mismo habla con Dios. Dios sí existe y se revela a tu vida, pero se revela a quien cree en Él. Dios no es uno de la lámpara de Aladino que lo frota y le va a cumplir sus deseos. No, es Dios. Recordemos que es Dios, el soberano, el santo. Un corazón contrito y humillado jamás despreciará a Dios.
Ven a Cristo. Y no dejes que Satanás te esté diciendo, esa loca que está hablando ahí, la verdad qué ganas de perder el tiempo hablando cosas que nadie le va a escuchar. No importa, así sea una persona que me escuche, una, y que venga a los pies de Cristo, no ha sido en vano. Dios conoce los corazones. Si esta palabra sincera, que estoy hablando de parte de Dios, llega a tu corazón, no la desoigas. Abraza esta palabra y créela, porque no soy yo, es Dios hablando a través de mí, usando sus instrumentos. Yo soy una persona pecadora, como cualquiera, pero una persona redimida por Cristo Jesús. Todos los días el Señor trabaja en mi vida. Y lo mismo quiere hacer contigo, con vos.